Bueno, ¿qué pasaría si descubriéramos que la industria de la autoayuda, el sistema educativo y décadas de psicología popular nos han estado mintiendo durante 30 años sobre la autoestima? Es una acusación fuerte para empezar, ¿eh? Ya, pero es que piénsalo, nos han repetido hasta la saciedad que el éxito llega cuando uno cree en sí mismo, que hay que mirar hacia el interior para encontrar nuestra, digamos, verdadera esencia. Claro, el clásico mantra de conócete a ti mismo y triunfarás. Exacto. Pero ¿y si resulta que mirarse demasiado al espejo es, estadísticamente hablando, una receta para la autodestrucción? Hoy nos sumergimos en una inmersión profunda, monumental para quienes nos escuchan. Muy monumental, sí. Tenemos sobre la mesa el capítulo 9, Autoconcepto e Identidad Social. Y madre mía, este documento viene a demoler literalmente todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. Vale, vamos a desgranar esto, porque el enfoque que nos plantea la psicología social aquí nos aleja por completo de la idea de que la personalidad, o el famoso yo, es algo que se puede aislar en un laboratorio clínico o mirando a la pared. Es que, fíjate, el gran mito de nuestra era es pensar que nacemos con una especie de esencia pura, como una hoja de cálculo interna, definitiva, que solo tenemos que descubrir. Como si estuviera escondida esperando a salir. Eso es. Lo que la evidencia demuestra es que el entorno social es el verdadero y único arquitecto de nuestra mente. No existimos en el vacío, para nada. Ya. Y para construir este mapa mental, el texto establece desde el principio 3 conceptos que usamos indistintamente en la calle, pero que son radicalmente distintos, ¿eh? El yo, el autoconcepto y la identidad. Vale. A ver, vamos a usar una analogía tecnológica para la audiencia, a ver si así lo anclamos bien. Imaginemos que un ser humano es un ordenador. Me gusta, me gusta. El yo sería la memoria RAM, el procesador, el sistema operativo trabajando en tiempo real, dándose cuenta de que existe. Es esa capacidad reflexiva pura. Exacto. Y el autoconcepto, por otro lado, sería el disco duro. O sea, todos esos gigabytes de datos almacenados sobre nuestras habilidades, miedos, valores y manías. Y siguiendo esa misma línea, la identidad sería la tarjeta de red. Ah, qué bueno. Es la herramienta de conectividad que utilizamos para ubicarnos en el mundo exterior, para decir yo pertenezco a este servidor, a esta familia o a esta ideología, y diferenciarme de los demás. Yo en una cena familiar, o por qué pareció un activista enfurecido en las redes sociales. Y lo más liberador, entender por qué ninguna de esas versiones es una farsa. Exacto. Ninguna es mentira porque ese disco duro, el autoconcepto, no es un bloque de cemento sólido e inamovible. Ya, no es una piedra. Para nada. Está formado por lo que en psicología se denominan autoesquemas, un concepto de la investigadora Marcus. Son como carpetas de información sobre dimensiones que consideramos importantes. Vale. Y aquí viene el truco de la mente humana para no colapsar. Utilizamos lo que se llama el autoconcepto de trabajo. No cargamos todo el disco duro a la vez. Claro, cargar todo a la vez provocaría un cortocircuito mental absoluto. Imagínate. No puede ser el hijo sumiso y el jefe implacable simultáneamente en la misma habitación sin sentir que la cabeza te va a estallar. Sería insostenible. El cerebro solo activa las carpetas o las facetas de nosotros mismos que son útiles para sobrevivir en el entorno específico en el que nos encontramos. Pero aquí es donde el material nos introduce una idea tremenda, la teoría de la autodiscrepancia de Higgins, porque resulta que en ese disco duro no solo guardamos quiénes somos hoy, sino también fantasías y obligaciones. Uf, ese es el núcleo del sufrimiento psicológico para mucha gente. Totalmente. Guardamos el autoconcepto real, es decir, cómo creemos que somos de verdad, el autoconcepto ideal, que son nuestras aspiraciones y la persona que soñamos ser, y el autoconcepto responsable, que es el peso de las obligaciones. Quienes creemos que deberíamos ser según la sociedad o la familia. Exacto. Y las fricciones entre esos 3 yoes son el origen mecánico de gran parte de nuestro sufrimiento diario, ¿no? Así es. Y no es una simple teoría abstracta. Tiene consecuencias emocionales empíricas y muy predecibles. Fíjate, si una persona tiene una discrepancia enorme entre su autoconcepto real y su ideal... Por ejemplo, alguien que quiere ser un novelista de éxito mundial, pero en la realidad no consigue terminar ni un párrafo.
Ese es un ejemplo perfecto. Pues en ese caso, la emoción resultante es una tristeza profunda, decepción o incluso depresión clínica. Porque la distancia entre la realidad y el deseo es inalcanzable. Exacto. Pero mira la otra cara de la moneda. Si la discrepancia se da entre el autoconcepto real y el responsable, la cosa cambia por completo. Ah, sí. ¿Qué pasa ahí? Si alguien siente que su yo real no está cumpliendo con sus obligaciones como padre o que está defraudando las expectativas morales de su entorno, no siente tristeza. Lo que experimenta es ansiedad, culpa y una vergüenza paralizante. Madre mía, la diferencia es brutal. Esto me recuerda a un concepto que aborda el texto sobre la complejidad del autoconcepto de Patricia Linville. Es básicamente como tener una cartera de inversiones diversificada en la bolsa. Es una metáfora brillante, sí. A ver si lo explico bien. Si alguien tiene un autoconcepto muy complejo, significa que tiene sus inversiones emocionales repartidas. O sea, es economista, pero también es un gran jugador de pádel, es muy buen amigo y además toca la guitarra. Tiene muchos autoesquemas diferentes. Claro, si fracasa estrepitosamente en el trabajo y le despiden, el golpe duele, obviamente, pero su cartera emocional general amortigua el impacto. Su identidad como guitarrista o amigo sigue intacta. Es un mecanismo de defensa evolutivo espectacular. Te salva de hundirte. Pero si alguien tiene una cartera emocional de un solo valor, si absolutamente todo su autoconcepto está invertido en ser un ejecutivo brillante y un día sufre un revés laboral, Va directo a la bancarrota emocional. eso es, no hay ninguna otra faceta que sostenga el edificio. Y esto, fíjate, nos lleva a un territorio muy oscuro de la investigación, porque plantea qué ocurre cuando monitorizamos esa cartera de inversiones de forma obsesiva, cuando pasamos del simple autoconcepto a un estado crónico de autoconciencia. Es decir, cuando la lupa del sistema operativo se queda atascada enfocando hacia adentro. Exactamente. Hay una autoconciencia privada, cuando analizamos nuestros pensamientos más íntimos, y una autoconciencia pública, cuando nos obsesiona cómo nos están juzgando los demás en tiempo real. Un momento. Quiero frenar aquí y hacer de abogada del diablo. Venga, dispara. Porque vivimos en una cultura donde la industria del bienestar, el mindfulness y los gurús del desarrollo personal nos dicen constantemente que el secreto de la felicidad es mirar hacia nuestro interior. Ya, el famoso mira dentro de ti. Sí, nos insistan en que debemos ser hiperconscientes de cada uno de nuestros pensamientos, pero al leer este capítulo parece que la ciencia demuestra empíricamente que demasiada autoconciencia es literalmente tóxica. ¿Es tan peligroso mirar hacia adentro? Es una pregunta buenísima y toca el núcleo de una gran confusión moderna. La verdad, la clave metodológica radica en cómo se hace esa observación. Vale, ¿cuál es la diferencia? Una cosa es la contemplación sana, donde observas tus emociones sin juzgarlas. Y otra muy distinta es la rumiación evaluativa constante, cuando la autoconciencia funciona como un juez implacable, Que está midiendo todo el rato. que está continuamente midiendo la distancia entre quién eres ahora mismo y quién deberías ser. Ahí el dolor psicológico se vuelve insoportable, y aquí entra la línea de investigación de Roy Baumeister sobre el escape del yo. Uf, suena fatal. Lo es. Baumeister documentó cómo la autoconciencia crónica, especialmente después de un fracaso público, empuja a las personas a buscar cualquier mecanismo para apagar ese sistema operativo que tanto duele. Pero a ver, ¿cómo se mide eso en un estudio? Porque entiendo el concepto filosófico de querer escapar de uno mismo, pero ¿cómo consiguen los investigadores probar empíricamente que centrarse demasiado en el propio yo lleva a la autodestrucción? Pues a través de huellas lingüísticas. Es uno de los diseños experimentales más ingeniosos del campo. El investigador Mark Schaller decidió analizar a figuras históricas que sufrieron un declive autodestructivo evidente bajo el peso de la fama. Ah, vale, casos reales. ¿Sí? Analizó diarios personales, letras de canciones y entrevistas de personas como Kurt Cobain o el escritor John Cheever, y lo que hizo fue contar meticulosamente la frecuencia de los pronombres de primera persona del singular. O sea, palabras como yo, mí, me, conmigo. ¿Midieron el egocentrismo literal en su lenguaje? Más que egocentrismo, midieron la hiperfocalización en el propio autoconcepto. Y los resultados fueron demoledores. Encontraron una correlación predictiva altísima. ¿En serio? ¿Sí? A medida que la fama aumentaba, la presión y la autoconciencia pública de estos artistas, el uso de esos pronombres singulares se disparaba.
Y ese pico en el lenguaje predecía de forma directa un aumento brutal en el consumo de alcohol o en tendencias suicidas poco tiempo después. Madre mía, qué fuerte. Y no se quedó ahí. Años más tarde se replicó este exacto diseño analizando las cartas de Ernest Hemingway. Justo después de ganar el premio Nobel, cuando las expectativas sobre él eran más altas que nunca, sus cartas se inundaron de pronombres de primera persona. Precediendo a su trágico final, claro. Así es, el alcohol no era una simple adicción física al principio. Era una herramienta química para reducir la autoconciencia, para apagar el disco duro. Es escalofriante. Básicamente, cuando la lupa quema demasiado, buscamos ahogar la lupa. Y esto conecta con otro punto crítico de nuestra inmersión de hoy. El texto sugiere que mirar hacia adentro mediante la introspección ni siquiera funciona bien. Eso es fascinante. Somos malísimos introspeccionando. A menudo nos inventamos las razones de por qué sentimos lo que sentimos, porque nuestro cerebro consciente simplemente no tiene acceso a los engranajes de nuestras emociones. Entonces, si no podemos confiar en la introspección, ¿cómo demonios recopilamos los datos para saber quiénes somos realmente? Aquí es donde la psicología social introduce dos vías externas. La primera es la teoría de la autopercepción de Daryl Bem. Y Bem postula algo que parece totalmente contraintuitivo, fíjate. A ver, Dice que cuando nuestras actitudes internas son débiles o ambiguas, nos observamos a nosotros mismos desde fuera, como si fuéramos un tercero, y deducimos cómo somos observando nuestro propio comportamiento. aquí es donde se pone muy, pero que muy interesante. A ver si esta analogía sirve. Es como si fuéramos el algoritmo de una plataforma de streaming. Anda, explícame eso. Al principio, no sabemos si nos gustan las películas de terror o las comedias románticas por revelación divina. No. Simplemente miramos nuestro propio historial y decimos, vaya, el sistema registra que he reproducido 40 horas seguidas de documentales de historia de forma voluntaria. Debo ser una apasionada de la historia. Es un ejemplo espectacular. Inferimos nuestra personalidad a partir de lo que ya hemos hecho. Funciona exactamente así, pero con un matiz crucial. ¿Cuál es el matiz? El algoritmo interno solo saca esa conclusión si percibe que hemos realizado la acción con total libertad. Si alguien nos obligó a ver esos documentales a punta de pistola, no incorporamos ese gusto a nuestro autoconcepto. Claro, el factor de voluntariedad es clave. Totalmente. Pero aunque la autopercepción es útil, hay una segunda vía mucho más potente, que es la fuerza motriz de la sociedad humana. La teoría de la comparación social de Leon Festinger. Ah, la comparación constante. Exacto. Como rara vez tenemos un medidor objetivo y absoluto para saber si somos inteligentes, atractivos o hábiles, sentimos la necesidad imperiosa de compararnos con los demás. Y el material es muy específico en esto. No nos comparamos con cualquiera. Si yo empiezo a jugar al ajedrez mañana, no me comparo con un gran maestro internacional porque no me aporta información útil. Sería absurdo. Y en relaciones. El texto aborda el modelo de mantenimiento de la autoevaluación de Tesser. Un modelo fundamental. Explica por qué algunas comparaciones nos dan igual y otras nos generan unos celos que nos corroen por dentro. Y utiliza un ejemplo perfecto, el de las tenistas profesionales Venus y Serena Williams. El modelo de Tesser es brillante para explicar el dolor emocional en las relaciones cercanas. Postula que una comparación negativa, es decir, que alguien sea mucho mejor que nosotros en algo, solo nos genera una amenaza y celos viscerales y confluyen dos factores a la vez. ¿Vale? ¿Cuál es el primer factor? El primero es la cercanía de la persona. Si un desconocido de otra ciudad ganó un premio de literatura, nos resulta indiferente. El segundo factor es la relevancia de esa actividad para nuestro autoconcepto. O sea, si la actividad nos importa o no. Exacto. Si nuestro hermano ganó un torneo de golf, pero a nosotros el golf nos importa un rábano porque somos músicos, sentiremos un inmenso orgullo por él y presumiremos de hermano. Pero si chocan los dos factores a la vez. Ay, si chocan los dos factores es dinamita. Imagina el caso de Venus Williams que mencionabas. Su hermana menor, alguien extremadamente cercano, empieza a superarla sistemáticamente en el tenis. Y el tenis no era un simple pasatiempo para Venus, era su vida. Era el pilar central, absoluto y definitorio de su autoconcepto. Según el modelo de Tesser, ser eclipsada constantemente en la única dimensión que da sentido a tu identidad y encima por tu propia hermana, supone un nivel de estrés y de amenaza casi insoportable. Tela marinera. Así que ya sabemos que construimos nuestra base de datos observando nuestras propias acciones y midiéndonos constantemente con la persona que tenemos al lado. Inevitablemente. La siguiente gran pregunta que aborda esta inmersión es
Una vez que el cerebro procesa toda esta información, ¿qué objetivo persigue? ¿Acaso buscamos la verdad objetiva sobre nosotros mismos o simplemente buscamos sentirnos bien? La evidencia apunta a que operamos bajo 3 motivos subyacentes que, de hecho, a menudo compiten entre sí. El primero es la autoevaluación, que sí busca cierta precisión. Queremos saber la verdad. A veces necesitamos saber exactamente dónde están nuestros límites físicos o intelectuales, por pura supervivencia. El segundo es el autoensalzamiento. Esa es la necesidad casi instintiva de vernos de forma positiva, ¿no? Exacto. Es el sesgo que nos hace atribuirnos todos los méritos cuando aprobamos un examen difícil, pensando, soy un genio. Pero culpar al profesor o al cansancio cuando suspendemos. Lo cual, fíjate, enlaza con una reflexión muy potente que se hace en las fuentes sobre el autoensalzamiento a nivel macrosocial. Y aquí citan al filósofo Michael Sandel sobre la tiranía de la meritocracia. Un tema espinoso sin duda. Nos mantenemos neutrales, por supuesto, reportando lo que dice el texto. Y las investigaciones muestran un patrón fascinante. Las personas de clases sociales altas o con mucho éxito tienden a autoensalzarse muchísimo más. Sí, los datos muestran esa tendencia claramente. Llegan a convencerse a sí mismas de que su estatus privilegiado se debe única y exclusivamente a su esfuerzo personal y a sus atributos internos, minimizando por completo factores como la suerte, la herencia o el contexto de partida. Y eso, psicológicamente hablando, les permite legitimar su posición sin sentir culpa. Es un mecanismo protector. Pero volviendo a los motivos, hay un tercero que descubrió el investigador Swan y es de lejos el más contraintuitivo, la autoverificación. Este me dejó alucinada. Es que los seres humanos tienen un deseo tan profundo de coherencia y predictibilidad que buscan activamente que los demás confirmen la imagen que tienen de sí mismos, incluso si esa imagen es horrible. Esto explica muchísimos comportamientos que desde fuera nos parecen completamente irracionales. Explica por qué alguien que tiene un autoconcepto muy negativo o que se odia a sí mismo puede acabar buscando de forma repetida parejas que le tratan mal o amistades que le desprecian. Lamentablemente es así. La respuesta clínica es que alguien que les trate maravillosamente choca con su autoconcepto, les genera disonancia cognitiva y les hace sentir que el mundo es impredecible. Exacto. La pareja abusiva, trágicamente, les proporciona coherencia. Les confirma lo que ya creen de sí mismos. Les da la ilusión de control. Es duro escucharlo, pero tiene todo el sentido psicológico. Y todo esto nos prepara para la que es, en mi opinión, la gran revelación del capítulo. El verdadero terremoto conceptual. El desmantelamiento del concepto de autoestima. Madre mía. Aquí queríamos llegar. Durante décadas, la cultura popular y los psicólogos nos han vendido la autoestima como un tanque de combustible. Nos decían que necesitábamos llenarlo para poder arrancar y lograr cosas en la vida. Nos lo decían a todas horas. Pero entonces llega Mark Leary y propone su teoría del sociómetro. Esto es revolucionario. De verdad, quienes nos escuchan y tengan hijos o quienes hayan pasado por el sistema educativo en las últimas décadas tienen que prestar atención a esto. La teoría del sociómetro afirma que la autoestima no es el tanque de gasolina del coche. No lo es. Es el indicador de la aguja en el salpicadero. Es un mecanismo evolutivo que funciona como un termómetro social. Absolutamente. Leary argumentó que a lo largo de la evolución, el ser humano no podía sobrevivir en la sabana si era expulsado de la tribu. Por lo tanto, desarrollamos un radar interno. El famoso sociómetro. Exacto. Un radar que rastrea continuamente nuestro entorno buscando minúsculos indicios de aceptación o rechazo social. Cuando el grupo nos rechaza, la aguja de la autoestima cae en picado, lo que nos provoca un dolor emocional agudo. Como una alarma. Ese dolor no es un fallo del sistema, es una alarma evolutiva que nos grita que cambiemos nuestro comportamiento rápido o nos dejarán atrás y moriremos. Pero la industria de la autoayuda lo entendió completamente al revés. Han pasado 30 años intentando subir la aguja del salpicadero artificialmente, diciéndole a la gente frente al espejo, oye, eres especial, eres un campeón, quiérete a ti mismo. Un error de concepto garrafal. Claro, porque manipular la aguja con la mano no pone gasolina en el tanque, ni hace que el coche ande mejor. Solo te engaña haciéndote creer que tienes combustible. Y los datos son cristalinos al respecto. El investigador Baumeister realizó una revisión masiva de la literatura empírica sobre la autoestima y el rendimiento.
¿Y qué encontró exactamente? Que tener una autoestima alta inflada artificialmente no produce mejores notas en el colegio, ni te hace mejor trabajador. De hecho, la causalidad es inversa. Es sacar buenas notas, esforzarse y ser útil para el grupo, lo que hace que los demás te validen. Y esa validación social sube la aguja. Exacto. La autoestima real es una consecuencia de la competencia social, no su requisito previo. Y inflarla artificialmente ha tenido consecuencias francamente nefastas. Los investigadores Tueñe y Campbell muestran cómo estas campañas escolares en los años 90 crearon generaciones enteras con niveles de narcisismo disparados. Generaciones enteras, sí. Jóvenes que se creen merecedores de todo sin haber demostrado nada. Y que reaccionan con una agresividad desmedida cuando el mundo real no les trata como los genios que sus profesores les dijeron que eran. Tienen menos empatía porque su autoconcepto es un castillo de naipes sin base real. Precisamente por el terror que nos produce que esa aguja del sociómetro baje, los humanos dedicamos una cantidad ingente de energía a manipular cómo nos perciben los demás. O sea, tratar de controlar la narrativa. Un fenómeno que llamamos manejo de la impresión. La taxonomía de Jones y Pittman clasifica estas estrategias de autopresentación. Por ejemplo, utilizamos la autopromoción cuando queremos parecer competentes. ¿Vale? La ejemplificación para parecer moralmente intachables. El congraciamiento mediante halagos para caer bien. La intimidación cuando queremos parecer peligrosos para que nos respeten por miedo. Claro, el típico jefe agresivo. Exacto. E incluso la súplica, mostrándonos deliberadamente débiles para despertar la compasión y ayuda del otro. Y dentro de estas tácticas de supervivencia social, el documento detalla una que es tremendamente astuta y muy común, el self-handicapping o autoincapacitación. Uy, este es un clásico en las oficinas y en los colegios. En lugar de llamarlo así, podríamos traducirlo de forma más coloquial como comprar un seguro contra el propio fracaso. O directamente dispararse en el pie a propósito. Tal cual. Consiste en crearse obstáculos reales o fingidos justo antes de un evento donde nos van a evaluar. Por ejemplo, el compañero de trabajo que el día de una gran presentación llega y dice muy alto: «Madre mía, llevo 3 días con fiebre, no he dormido nada y me duele la cabeza horrores». Acaba de comprar el seguro. Claro, si la presentación es un desastre, la culpa es del virus. Su autoconcepto de trabajador brillante queda protegido. Pero si, a pesar de la fiebre imaginaria, lo hace bien, quiero decir que si lo hace bien, entonces es un genio absoluto que triunfa ante la adversidad. Su ego gana en ambos escenarios. Es un escudo perfecto para proteger ese autoconcepto frágil. Ahora, si damos un paso atrás y miramos el panorama general, llegamos a la frontera final de este análisis. Venga, vamos allá. Llega un punto en que esa protección y esa identidad ya no operan a nivel puramente individual. Damos el salto a la teoría de la identidad social de Henry Tajfel. Y para entender esto hay que observar el paradigma del grupo mínimo. Espera, ¿cómo funcionaba exactamente ese experimento? Porque los resultados son para no dormir. Tajfel quería averiguar qué es lo mínimo que necesita un ser humano para volverse tribal. Así que metió a desconocidos en un laboratorio y les hizo estimar el número de puntos que aparecían en una pantalla. Algo totalmente trivial. Nada político ni ideológico, solo contar puntos. Solo puntos. Luego, de forma aleatoria, les dijo a unos: tú eres del grupo de los sobreestimadores, y a otros: tú eres del grupo de los subestimadores. Sin base real. Sin base real. No se conocían, no había dinero en juego, no había historia previa. Pues bien, solo con esa etiqueta vacía, en cuestión de minutos, los participantes empezaron a mostrar un favoritismo descarado hacia los miembros de su propio grupo y a penalizar al otro grupo en las tareas siguientes. Es increíble. La necesidad de pertenecer a un nosotros y sentirnos superiores a ellos es tan primaria que nos la inventamos basándonos en mirar puntos en una pantalla. Y esto sentó las bases para que John Turner desarrollara la teoría de la autocategorización y el concepto de la despersonalización. Cuidado con la palabra despersonalización, que suena a patología clínica. Claro, hay que aclarar que en este contexto no es un trastorno psiquiátrico. Significa que bajo ciertas circunstancias de alta presión grupal o exaltación, el individuo deja de operar desde su autoconcepto personal. Se funde con el grupo. Deja de percibirse como yo, con mis valores y matices, y empieza a actuar puramente como un prototipo intercambiable de su grupo. O sea,
Si el contexto enciende la identidad de ultra de un equipo de fútbol o militante fervoroso de un partido político. Su comportamiento, su moralidad y sus decisiones son secuestradas y dictadas por las normas de ese grupo colectivo. Nos disolvemos en la masa, porque la masa valida nuestro sociómetro mucho más fuerte que nosotros mismos en soledad. Menudo viaje a las profundidades de la mente humana nos ha regalado este material, de verdad. Ha sido intenso, sí. Si tuviéramos que empaquetar todo este conocimiento exhaustivo que hemos desgranado para la audiencia. Pues la conclusión ineludible de todos estos experimentos y teorías es que el yo independiente y aislado es una ilusión anatómica. No somos una entidad mística descubierta en meditación profunda. No lo somos. Nuestro autoconcepto es una arcilla húmeda, esculpida sin descanso por la presión de encajar en nuestros grupos, por las dolorosas pero inevitables comparaciones con nuestros pares, y por nuestra necesidad biológica de que el sociómetro nos marque que no nos van a abandonar a nuestra suerte. Totalmente. Y entender estos engranajes nos da un poder inmenso en el día a día. Nos da las herramientas prácticas para identificar cuando estamos comprando esos seguros contra el fracaso y saboteándonos a nosotros mismos. Nos hace conscientes del truco. Exacto. Nos permite desactivar los celos venenosos cuando alguien cercano triunfa, entendiendo que solo es el modelo de Tesser haciendo saltar las alarmas de nuestro autoconcepto. Y sobre todo, nos proporciona un blindaje intelectual contra los discursos vacíos que fomentan un narcisismo de cartón piedra en las redes sociales. Conocer cómo funciona realmente el tablero, con sus reglas biológicas, nos permite jugar la partida social con mucha más libertad y muchísima menos culpa. ¡Qué gran verdad! Y bueno, para poner el broche final a esta inmersión profunda, es imposible no proyectar todo este conocimiento que nos ha dado el texto hacia el futuro inminente. A ver qué giro le das a esto. Fíjate, hemos diseccionado cómo nuestro cerebro lleva milenios utilizando ese sociómetro y las comparaciones sociales continuas para medir nuestra valía y nuestro lugar en la tribu. Nos comparamos con humanos. Así ha sido siempre, pero estamos cruzando el umbral de una era donde vamos a convivir, a trabajar y a competir intelectualmente con inteligencias artificiales que pueden escribir, programar, diagnosticar o componer en milisegundos con una precisión aplastante. Si toda nuestra estructura del yo y nuestra autoestima dependen biológicamente de juzgar nuestras habilidades comparándonos con las del vecino, Ya veo por dónde vas. ¿qué le va a ocurrir a la identidad humana cuando la entidad de al lado no sea de carne y hueso, no comparta nuestra biología y sin embargo nos supere objetivamente en casi cualquier dimensión medible? Es sin duda una reflexión ineludible para cualquiera que se pregunte quién soy.